¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Muy buenas, jóvenes soñadores, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Jóvenes Soñadores. Primero que nada, si no nos siguen en nuestras redes sociales, síganos, estamos en Instagram como Jóvenes Sonadores, en Facebook como Jóvenes Soñadores Podcast, en TikTok como Jóvenes Sonadores, creo que también, casi no lo usamos, pero bueno, esas son... y YouTube como Jóvenes Soñadores Podcast. Y bueno, se preguntarán por qué está hablando la chica que de vez en cuando nada más dice comentarios y realmente pues sí, que a veces ahí está, pues ahorita no está Emi y no se ha salido del programa, no se preocupen, él ahorita lo van a escuchar, pero pues primero voy a hablar yo porque pues porque lo estamos haciendo como una nueva dinámica en donde cada quien tiene como un bloque. No se preocupen, seguimos juntos, por si eso se preguntaban también. No se preocupen, todo está bien, nada más estamos haciendo una nueva dinámica por cuestiones de tiempo. Y sí, básicamente cuestiones de tiempo, de traslados y cosas así. Estamos haciéndolo así, pero pues todo está bien. Y el tema de hoy es sobre la desmotivación, pero centrado más como en la angustia de algo. No sé si les ha pasado que se sienten muy angustiosos por lo que sea, ¿no? O sea, a veces pues pasan cosas en nuestra vida que nos tienen muy angustiados. Y pues ese es el caso, ¿no? A veces nos toca hacer cosas para las que no estamos preparados. Muchas veces puede ser, no sé, hay veces que en la vida nos dan un trabajo y decimos, ay, no sé cómo hacer esto. Y lo tenemos que hacer y lo queremos hacer también. Nosotros mismos nos metimos pues en estas cosas y al final lo tenemos que hacer. O lo que ustedes quieran. En mi caso les voy a contar que yo estoy en mi penúltimo semestre de la universidad y me tengo que titular. Y para titularme no hago tesis. Lo que yo hago, como estudio cine, lo que yo hago es un corto de titulación. Y este corto de titulación, pues a mí me ha tenido muy angustiada y les contaré por qué. Porque, pues, es bastante difícil. O sea, es algo... Pues he hecho otros cortos en el pasado, pero no como de esta talla, o sea, aquí ya estás metiendo pues presupuestos, estás metiendo un crew, o sea, un equipo muy grande, estás metiendo el trabajo de varias personas que pues días de trabajo, dinero, o sea, pues y también es con lo que el mundo me va a conocer como cineasta, ¿no? Es como mi primer acercamiento a la vida pues ya real del cine. Y será como mi ópera prima. Entonces, pues sí, es mucha presión porque es que tiene que estar perfecto, porque es el final de mi carrera, como tiene que ser lo mejor y también pues tiene que gustarle a mucha gente para que me llamen y para que pueda hacer más cortos en un futuro, porque también es como la llave hacia otros cortos, hacia otros proyectos. Entonces a mí me tiene muy angustiada. Y pues hoy les voy a hablar como pues por qué llegué a un punto en donde lloré todo el día por esto. O sea, yo tuve una crisis muy fuerte y lloré todo el día porque sentía que no la iba a lograr, que estaba fracasando, que todo esto, ¿no? Todavía no lo he hecho para esto, para la historia. Todavía no he hecho el corto. Todavía estoy en el proceso de crear el guión, de todo el proceso de preproducción, que es el proceso pues creativo antes de grabar. Y ya tengo que grabar pues pronto y el tiempo se me está yendo rapidísimo, ¿no? Entonces tengo mucha presión. Pero pues aquí, este día de crisis,
pues yo sentí que no la iba a armar, que estaba todo el día estuve llorando, todo el día, y durante días tuve un sentimiento pesado en mi cuerpo, de como que mi corazón estaba roto, ¿saben? Esas veces que tienes el corazón roto, pues así lo sentía por varios días y no se me quitaba. Yo decía, pero pues es que estoy haciendo cosas, pues porque también hacía cosas divertidas, estaba con mi familia, el no sé qué, y cosas padres, ¿no? Pero al final del día, en los momentos en donde ya no estaba haciendo algo que me distrajera de esa ansiedad, de esa angustia, de esa tristeza, pues la volví a sentir. O sea, esos momentos solo me estaban distrayendo de esa tristeza que estaba sintiendo. Pero pues después, de hecho Emi me ayudó mucho, tuve esta crisis, lloré todo el día, le lloré a Emi, ¿no? Y él me ayudó mucho y pues quiero ayudarles a si alguien está pasando por algo así, que siente mucha presión por algún proyecto, por algo que lo está teniendo muy nervioso y que no sabe si lo va a lograr, que siente que el mundo se le está yendo encima, que el tiempo se le está yendo encima, que no sabe si está haciendo las cosas bien o no. Y así les quiero dar pues mi perspectiva, cómo tuve este cambio desde esa crisis hasta ahora que ya estoy más en paz. Obviamente sigo nerviosa, sigo preocupada, pero no al punto de sentirme con mi corazón roto, con toda angustiosa, ¿no? O sea, tengo cierta paz, claro que me pongo manos a la obra y no solo me echo todo el día y me rasco el ombligo, no, pero pues les quiero compartir cómo es que llegué a este punto. Y primero que nada, quiero hablar sobre cómo debemos de confiar en Dios, porque a veces Dios no nos manda a hacer cosas para las que no estamos preparados, y para las que no nos sentimos preparados, debería decir más bien, porque pues realmente los tiempos de Dios son perfectos, y si nos manda algo es porque podemos, no nos va a mandar algo con lo que no podamos. Siempre vamos a poder con todo lo que nos mande y tenemos que simplemente confiar en que eso nos lo mandó por algo y es parte de nuestra misión. Es algo que también nos va a santificar. Entonces, siempre cuando sintamos que nos manda a hacer cosas para las que no estamos preparados, pues hay que pensar, es que es justo este momento en donde tengo que hacer esto. Y es para confiar en Dios. Estamos fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Confío en que esto es algo que ciertamente como una prueba, porque sí es algo difícil. Y esas pruebas sirven para fortalecer virtudes. Y en este caso, diría que fortaleceríamos la virtud de confiar, de tener fe. Entonces, pues, después de esta crisis, pues tuve un cambio de perspectiva que me ha ayudado mucho. Y uno de esos puntos es el peso a la situación. Yo le ponía demasiado peso a mi corto, le ponía demasiada importancia, o sea, le decía, no, es que el corto es lo más importante que voy a hacer en mi vida, o sea, mentalmente, incluso inconscientemente era lo que pensaba, es que esto es lo más importante y que si no lo hago bien, ya valió mi carrera o sea, no, ese es uno de muchos proyectos que voy a hacer y una cosa de muchas otras cosas que quiero hacer. El cine no es lo único que quiero hacer con mi vida. Jóvenes Soñadores es un sueño que también tengo. En mi familia también es algo que me importa, o sea, y a veces se nos puede olvidar que hay otras cosas que también son muy importantes en nuestras vidas y que si no logramos esto no será el fin del mundo, porque tenemos otras cosas que nos importan y que si esto falla, que al final dudo que eso pase, pero si esto falla, tendremos otras oportunidades, porque a veces decimos, es que esta es la última chance que voy a tener. Y no es así, tendremos muchas otras chances en el futuro, porque también hay que confiar en Dios, hay que confiar en que Él sabe lo que hace y sabe por qué pone las cosas, ¿no? También
hay otro punto que es, pienso mucho en lo que los otros piensan, o sea, también me comparaba mucho con los demás, ¿no? De que decía, es que mis compañeros ya están bien cañones, de que le saben un buen a la fotografía, le saben un buen a la dirección, le saben un buen a la producción, le saben mucho a los esquemas que tienes que hacer, al plan de rodaje, al shooting list, a mil cosas, al gaffer, a bla, 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 ¿no? O sea, como que la iluminación y que yo, pues no conozco tan bien por circunstancias de la vida, no tomé una clase en donde ellos aprendieron todas esas cosas y siento que estoy bien atrasada, ¿no? Y también digo, es que ellos ya fueron a 1000 rodajes y ellos son bien buenos escribiendo guión y yo me sentía muy insegura, ¿no? Y me estaba comparando mucho con ellos. Y siento que eso también me ponía muchísima presión porque decía, es que tengo que ser la mejor, tengo que ser mejor, tengo que ser como mínimo como ellos o más, o sea, yo quería ser más, ¿no? También ahí está un poquito la soberbia de querer ser mejor que los demás y que estás viéndote a comparación de los demás y que también me importaba mucho lo que los otros pensaban, ¿no? De que, ay, es que qué dirán si hago un corto horrible y no sé, o sea, como que me traía mucha ansiedad eso de que es que voy a ser la que hizo el peor corto en la vida y de verdad que catastrofizando todo, ¿no? Y al final, o sea, pues no hay por qué tener este diálogo interno tan tóxico, o sea, al final creo que lo más importante es que a ti te guste lo que estás haciendo, tú creas en lo que estás haciendo y que al final puedes escuchar las opiniones, los consejos de los demás, que al final sé que te van a ayudar porque también son personas, busca personas que busquen tu bien también y que también quieren ayudarte. Siempre va a haber gente que te quiera ayudar, pero no te compares con ellos, o sea, las personas más exitosas también son las que más buscan ayuda, porque saben que no pueden solos y en esa búsqueda de saber que no puedes solo, que no tienes que ser el mejor, que solo tienes que sentirte orgulloso de lo que hiciste, tú, y no importa si... Y verlo como algo muy separado de lo que están haciendo los demás, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás dando una clase y hiciste lo mejor que pudiste, ya con eso, no importa si la otra clase fue, no sé, los alumnos estaban mejor portaditos o lo que sea. No. O sea, ve la otra clase no como, ay, es mejor su clase, yo no debería ser maestro. No, ve la otra clase como, ok, tal vez le puedo pedir tips para que mi clase sea mejor, pero no verla como es mejor su clase, sino como tiene buenas virtudes esa clase y me gustaría aprenderlas, ¿no? Y que no sea una competencia, porque no es una competencia, no tienes que ser el mejor. Siento que las personas que somos muy competitivas luego todo lo hacemos competencia y no tienes que ser el mejor. Al final son solo 2 clases y los 2 tienen una clase y haz lo mejor para que tu clase sea buena. ¿Qué importa si la otra clase es mejor o peor? Porque eso no existe, no hay algo mejor o peor, solo hay diferentes, ¿no? Y si sigues lo que tú crees que es bueno, entonces tu clase va a ser buena. O sea, no te dejes guiar por también, no sé, que el otro tiene más seguidores en Instagram o lo que sea, ¿no? Si eso son métricas humanas que no sirven de nada, ¿no? O sea, Dios ve lo que realmente eres. Y bueno, esos son otros puntos, lo que otros piensan y compararse. No hay que pensar en lo que los otros piensan o compararnos con los demás. Hay que ver que nosotros nos hagamos orgullosos, nos sintamos orgullosos de lo que nosotros hacemos y todo de cara a Dios. Al final todo lo hacemos por Dios y hagámoslo como Dios quisiera que lo hagamos, no como los demás esperan que lo hagamos. Luego, otro punto es que la misión primordial de nuestra vida es amar. Y es eso, simplemente, cada día que tienes en tu vida, lo que Dios busca de ti es amar. Y con eso es suficiente para pasar el día. Si a veces nos ponemos metas
bien extrañas, así, bien altas, bien... Al final tienes una meta como mi corto de titulación, ¿no? Y en el proceso estás bien estresada, entonces como que empiezas a tratar mal a la gente y empiezas a apartarte y empiezas a olvidar que lo primero es tu familia, que lo primero es las personas a tu alrededor y no ese cortometraje. O recuerda que primero va el amar a los demás y segundo va todos los demás. Bueno, primero amar a Dios y segundo amar a los demás y tercero todo lo demás. Primero concéntrate en eso, en el amor. Eso es suficiente. Ya lo demás es extra. Pero primero ama hoy. Ama. Y otro punto. Bueno, ya que terminé con estos puntos, yo quiero darles unos tips. Tengo 3 tips para ustedes y algo que a mí me ha ayudado mucho es ir a comulgar. Comulgar y hacer oración. Suena muy mocho, pero estás en un podcast mocho. Pero de verdad que me ha ayudado demasiado. O sea, siento que mi alma ha descansado muchísimo a partir de esto, de que he comulgado, de que he hecho oración. De verdad, no... Y comulgado no solo los domingos. He buscado ir a misa más y rezar más. Créanme que les va a dar muchísima paz. Otro tip, el segundo tip que les voy a dar es hablar con otras personas. Hablen con las personas cercanas que saben que los aman, su familia, sus amigos, su novio, y busquen que los apapachen, que les den consejos. Siéntanse, búsquenlos y les aseguro que se van a sentir que no están solos en estas dificultades que están pasando. Y por último, cambiar este diálogo interno. Ya les he dicho los puntos de primero no le pongas tanto peso a esa situación. Que no pienses en lo que los otros piensan ni te compares. Bueno, eso es lo que les he dicho, ¿no? También sean valientes y hagan lo que les toque. Eso es lo que simplemente hagan lo que Dios quiere que hagan y punto. Y sean valientes, porque a veces Dios nos pide cosas pues que nos dan miedo, pero que nos den miedo no significa que no podamos ser valientes. Ser valiente es hacer las cosas a pesar de ese miedo que sentimos. Entonces, sean valientes y escuchen a Dios. Y pues el último tip, el tercer tip es cambiar el diálogo interno, que es pues no le des peso a la situación, no te guíes por lo que los otros piensan y no te compares. Y por último les quiero compartir una cita que creo que les podría ayudar. No sé si cortó, pero bueno, les quiero compartir una cita que creo que les podría ayudar. Y es esta, Mateo 7:7. Y es: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Esto quiere decir que si le piden a Dios paz, lo que ustedes quieran, se les va a dar. Y esa es una promesa. Y así terminamos con el episodio, con el bloque de hoy. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado a esas personas que lo necesitan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Jóvenes Sonadores en Instagram y TikTok, como Jóvenes Soñadores Podcast en Facebook y YouTube. Y nos vemos a la próxima. Muy buenas a todas y a todos los jóvenes soñadores que nos están escuchando hoy. Este es el segundo bloque de nuestro programa. Ya Ana Paula nos hizo el favor de hablarles acerca de la ansiedad en el primer bloque y ahora me toca a mí. Yo soy Emi, su servidor, y bueno, estaremos cambiando un poco de tema a lo largo de los 3 bloques en los programas del día. Entonces, los bloques durarán aproximadamente 17 minutos y el día de hoy yo les estaré hablando de algunas reflexiones que he tenido a lo largo de mis semanas, ahora que he iniciado con un nuevo ciclo escolar y también en busca de trabajo estoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de la religión, un poquito acerca de la religión. ¿Por qué
somos seres religiosos y esta es una de las cuestiones, yo creo, más importantes en nuestra actualidad. ¿Es necesaria la religión para el ser humano, para nuestra sociedad? Bueno, en primera instancia, las respuestas que podemos escuchar van de acuerdo a que no necesitamos la religión. ¿Por qué? Porque es un sistema de creencias, de ideas que controlan al pueblo. Marx decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Y el opio qué es? Pues es esto que te adormece, es como algo, una sustancia, una planta que te adormece y entonces para él esto era la religión. La religión te ayudaba a sobrellevar tus duelos, a sobrellevar tus pérdidas, entonces te adormecía y te evitaba el sufrimiento. Esta era la postura de Marx y también por decir, no solamente en este sentido, sino porque en realidad controlaba a las masas. La religión controla a las masas. Bueno, no muy distinto a lo que también hacen los gobiernos, ¿no? A lo que también hacen las ideologías, las dictaduras, el comunismo, incluso podríamos decir nuevas corrientes de hoy en día como el feminismo, el LGTBismo, bueno, ustedes me entienden, ¿no? El lobby gay y todo eso, que a final de cuentas son minorías que establecen sus creencias como un nuevo sistema político también de ideas, ¿no? No muy distinto a lo que es en realidad una religión. Sabemos que el ser humano por naturaleza es un ser religioso. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, pues el ser humano necesita un sentido de trascendencia, necesita religarse a algo más que él. Esto es el sentido de la religión. De hecho, religión significa religare. Como les he dicho, religar, y que es religar, unir. Entonces, miren, religión es un conjunto de creencias y prácticas que se relacionan con las personas, con lo espiritual y con lo sobrenatural. Como les digo, hay un sentido de trascendencia. ¿Y qué es este sentido de trascendencia? Pues la necesidad de querer pertenecer a algo más grande, de querer convertirse a algo más grande, de querer trascender, de querer sobrepasar tus límites. Entonces, a ver, decir que la religión no es necesaria se convierte en algo bastante complicado porque todos queremos superarnos a nosotros mismos. Yo pienso que podríamos empezar con esto. A ver, dejemos a un lado un poco los dichos famosos de Karl Marx, de la sociedad actual, y sí, lo que realmente creemos a veces porque vemos guerras, ¿no? Conflictos de religión y decimos, bueno, es que la religión crea guerras, la religión controla masas y la religión solamente trae destrucción. Dejemos eso de un ladito y enfoquémonos en lo personal, ¿no? La religión es lo que te ata, lo que te une a un sentido de trascendencia. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esto? Bueno, quizás no podríamos amar, incluso quizás no podríamos odiar, porque incluso el odio trasciende también, trasciende la dimensión material de nuestros cuerpos, trasciende las circunstancias también, ¿no? Todo lo que nos rodea, porque incluso podemos recordar, ¿no? Nos caía mal esta persona, amo a esta persona. Trasciende los límites del espacio y del tiempo, por lo tanto. Entonces, algo parecido tiene que ser la religión, ¿no? Yo una vez dije en una clase, si estuviéramos dispuestos a quitar la religión, tendríamos que estar dispuestos a quitar la libertad. ¿Por qué? Porque justamente la religión es un tema tan personal de nosotros los seres humanos que tiene que ver mucho con la libertad de cada individuo, con la voluntad de cada individuo. Si quieres quitar la religión, tienes que estar dispuesto a quitarle la libertad a alguien. ¿La libertad de qué? La libertad de creer en algo que eso lo motiva a hacer. La libertad de creer en algo que eso le ayuda a crecer. Y le ayuda a crecer como, pues yo qué sé, el futuro licenciado, el futuro doctor, el futuro maestro. Le ayuda a crecer para ser el futuro papá, la futura mamá. O sea, todas esas cosas nos trascienden y muchas veces para lograr esos objetivos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida que ciertamente son saltos de fe.
Ahora, vamos a ver, aquí estamos tocando un tema interesante, la fe. ¿Y qué tiene que ver la fe con la religión? Bueno, va estrechamente unida. No puede funcionar una sin otra. Vamos a ver. Es un sistema de creencias y de prácticas que nos ayudan a conectar con lo sobrenatural. Pero ¿cómo conectamos con esta cuestión sobrenatural? Por medio de la fe, porque no tenemos todos los datos, pues ya científicos, dados en la mesa, con comprobaciones, estadísticas. No, siempre está la fe de por medio. ¿Y qué es la fe? Bueno, ya lo hemos hablado en episodios anteriores, cómo la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Pero por qué? Porque este sentido de trascendencia te ayuda a seguir adelante, te ayuda a levantarte cuando te caes. Es tan sencillo como ver a una persona que trabaja tan duro en su campo esperando a que su semilla dé fruto y pueda cosechar, ¿no? Pienso que esto es un buen ejemplo, un poquito bastante terreno, muy cotidiano, con cualquier trabajo, no solamente con el sembrar y cosechar. Pero esto, reflexionándolo de modo análogo, podemos decir, a ver, pues, ¿qué es lo que le motiva al agricultor seguir plantando? ¿Qué es lo que le motiva al agricultor seguir cuidando? Pues esperar a que su plantita dé frutos, a que su semilla crezca y se convierta en una planta, ¿no? Y por lo tanto pueda cosechar sus frutos. Ok, ellos tienen quizás la evidencia de que ha resultado, pero a un niño que apenas conoce la vida, que apenas conoce el trabajo, pues ciertamente se le tiene que enseñar y el niño tiene que creer, ¿no? Porque no, él apenas está iniciando en este trabajo y vamos, no tiene evidencia, quizás tanta evidencia de que lo que vaya a hacer funciona. Y cuando se da cuenta de que funciona, allí se emociona, allí se inspira, allí comienza a ver las cosas de modo distinto, pero antes tuvo que haber como esa creencia. Es un ejemplo muy burdo, pero yo creo que ustedes me entenderán, ¿no? O sea, en la vida tomamos decisiones siempre con base a nuestras creencias, con base en nuestras creencias, ¿no? O sea, incluso si no creemos en Dios, en un ser superior, siempre vamos a creer que la Tierra surgió de la nada, por ejemplo, ¿no? O del puro azar, pero son creencias. Creencias que están basadas, sí, quizás en algunos documentos, en algunos escritos, en los científicos, en los filósofos que nos dicen, hey, así está la situación, pero nosotros no tenemos los hechos en nuestra mano, simplemente lo leemos, así como pues nosotros los que estamos en alguna religión leemos las cosas también que suceden, ¿no? Y no solamente leemos y damos certeza de que lo que leemos es verdad, sino que también nos motiva a seguir, como el agricultor, como el que decide levantarse cada mañana para salir a trabajar, a pesar de que pueda que sea el último día de su vida. Seguimos andando por la vida con fe, con creencias, seguimos enamorándonos y seguimos teniendo fe en que tal vez cuando nos enamoramos podamos tener algún resultado con la persona que nos guste. Seguimos incluso maldiciendo, vamos a verlo del otro lado, ¿no? Y quizás tenemos fe en que lo que yo piense le va a afectar a la otra persona, lo que yo piense de la otra persona le va a afectar a esa persona, vamos. Es horrible eso, pero incluso el mal puede trascender hacia más mal, ¿no? Las acciones que tú haces repercuten y siempre tienen efectos, pues muy curiosos que tienen que ver con las cosas inmateriales, vamos, amor, odio, fe, espiritualidad, ¿no? Y que también repercuten en otras cosas, o sea, desencadenan varias cosas. Es como el efecto mariposa, que tú haces un movimiento pequeño y eso en lo posterior se va haciendo cada vez más grande y puedes incluso hasta ocasionar un tsunami, como dice el dicho, ¿no? De que por un aleteo de una mariposa se origina un tsunami, por una serie de sucesos que se van desencadenando. Todo esto un poco refiere a lo que es justamente trascender. Y yo aquí les estoy hablando de trascender con religión, que la religión principalmente es esto, trascender, ¿no?
por medio de la fe. Entonces, bueno, volvamos a la cuestión. ¿Religión sí o religión no? Yo creo que incluso si dijéramos todos, ok, llegamos al acuerdo de que no religión, entonces, ¿qué habría? ¿Qué habría? Les digo, habría amor, habría odio, habría fe, teniendo en cuenta que todos los días nos levantamos, trabajamos, plantamos con fe también. O sea, vamos, tenemos una serie de evidencias, el ayer que nos ha dicho que esto funciona, sí, pero siempre, siempre, siempre también vamos caminando con fe, con creencias de que lo que quizás ya hemos hecho vaya a resultar. Ahora, si te pones a investigar la vida de los que creen, te darás cuenta que justamente ellos también han tenido resultados y por eso siguen en ese camino donde están. No es una fe a ciegas. Y como les hemos dicho en episodios anteriores, es una fe reconocida, es una fe entendida que funciona, funciona y le da más motivación a la persona, le da más ánimos, le da más vida, lo ayuda a crecer, lo ayuda a desarrollarse. Entonces, todo esto, pues es también la religión, porque al final de cuentas la religión, vamos, si es un sistema de creencias, eso significa que tiene que ser compartida, tiene que ser vivida en comunidad, ¿no? No puede ser vivida personalmente, porque si no personalmente, ¿qué sería? Pues simplemente una espiritualidad, simplemente creencias, pero no colectivas, ¿no? No sería una religión. Pero lo que a alguno le ha funcionado, pues seguramente le ha funcionado a otro. Y esto es cuando se va compartiendo la fe, esto es cuando se va compartiendo esa espiritualidad que se conforma una religión, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta, pues ¿qué pasaría si no hubiera religión? ¿Seguiría abriendo todas estas cosas que les mencionó? Sí, sí seguirían habiendo, simplemente les daríamos otro nombre, vamos. Al amor quizás no le daríamos otro nombre, al odio no le daríamos otro nombre, pero ciertamente si ya no llamamos religión a la religión, ¿cómo le llamamos? Ideología. Ideología. ¿Por qué? Porque es un sistema de ideas que también ayudan a las personas a mantenerse animosos, motivados, con vida, a crecer incluso. Todo este sistema de ideas te motiva a alcanzar tus objetivos, a creer en algo. O sea, vamos, si quitamos la religión, estaríamos dispuestos entonces a quitar la libertad de cada individuo, porque vamos a ver los resultados. ¿Qué ha pasado en la URSS, ¿no? La Unión Soviética, cuando con el comunismo prohibían pues, todo tipo de religión, ¿no? No había libertad religiosa. Pues obviamente había un control más fuerte, el control de decir no pueden creer en nada y pues nosotros, el Estado, les vamos a proveer de todo lo que necesitan. O sea, es simplemente una sustitución de ese sistema de creencias a un sistema pues, un poquito más coercitivo, yo podría decir, ¿no? Porque allí estás otorgando como ese poder que tenía antes tu Dios de la religión y que ese Dios es, bueno, bondadoso, amoroso, que te da libre albedrío, se lo estás otorgando a un dictador, a una persona de la tierra que probablemente no sea ni la más inteligente, que probablemente no sea ni la más capaz ni la más preparada y estás dejando tu vida en sus manos. Entonces, vamos, si no hay religión, habrá otra cosa. Pero siempre habrá algo que nos ayude a creer, que nos ayude a motivarnos, que nos ayude a seguir caminando, ¿no? Ahora, ¿hoy en día sigue siendo pertinente Dios y la religión? Bueno, siempre lo será, vamos, por todo esto que les digo, ¿no? Pero aquí habría que cambiar un poquito la pregunta, decir, bueno, pero ¿para qué su pertinencia? ¿A qué le llamas Dios? ¿A qué le llamas religión? Sin duda alguna habrá cosas que ya no serán pertinentes, que ya no serán relevantes para el mundo actual acerca de la religión. Por ejemplo, si la religión te hace matar a alguien, si la religión te hace destruir ciudades, si la religión te hace los conflictos, las guerras, las luchas, la violencia, pues entonces, híjole, creo que no es muy buena. Y no me malentiendan cuando yo apoyo a la religión, no estoy a favor de las guerras, claro que no. Pero claramente no hay relevancia, no vale la pena una religión que crea más violencia y que destruye al sujeto propio que predica esa religión y que expande esa religión. Pues no, una religión tiene que ayudar, ¿no?
tiene que ayudar a la persona a crecer, como les digo, a la persona a ser motivada, a la persona a seguir viviendo, a la persona a amar a los de su comunidad y no solamente a los de su religión, sino también a los de todas las demás religiones. Tiene que unir, tiene que hacer crecer, tiene que prosperar, tiene que desarrollar el mundo. Y si no es así, si el Dios que uno tiene no predica eso, si la religión que uno tiene no enseña eso, entonces sí, la religión está destinada a fracasar y ya no habrá relevancia, ya no habrá pertinencia. Entonces, pongámonos a reflexionar si realmente lo que nosotros creemos, sea religión, sea ideología, sea lo que sea, nos hace con los demás mejor personas o peores. Y bueno, hasta aquí el segundo bloque de Jóvenes Soñadores acerca de la religión. En próximos temas seguiremos abarcando pues esto que ciertamente nos concierne a todos y que seguramente podremos profundizar más. Luego hay cuestiones que son acerca de la religión, pero más respecto a la espiritualidad. Entonces quizás en el próximo bloque hablaremos de la espiritualidad, quizás no. Ya veremos cuál es el próximo tema, pero sin duda alguna en este programa Jóvenes Soñadores hablaremos de todas esas cosas. Y volvemos con más. Y bueno, regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Ya este es el tercer bloque. Y como hemos visto, pues nos estaremos dividiendo Ana Paula y yo los bloques. De pronto hablará Ana Paula, de pronto yo, de pronto otra vez Ana Paula. Y esta vez, en esta ocasión, yo otra vez, soy Emi, su servidor, y esto es Jóvenes Soñadores. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, bla, bla, bla. Pues bueno, comencemos con el tercer bloque, que no tenemos mucho tiempo. Estábamos hablando en el bloque anterior, bueno, en los primeros bloques, primero se habló de la ansiedad, en el segundo de la religión, y en el tercero, pues sí me gustaría tocar un poquito el tema de la espiritualidad y poner como testimonio de este tema la vida de personas virtuosas que han vivido su espiritualidad radicalmente. Entonces, ahorita van a saber de qué personas hablo. Pero bueno, la espiritualidad, a diferencia de la religión, es un conjunto de creencias y sentimientos profundos que pueden ser religiosos o no. Vamos a ver, conjunto de creencias, al igual que la religión. La religión, más que conjunto de creencias, es un sistema ya de creencias colectivamente y no individualmente. Yo creo que una de las primeras diferencias que podemos encontrar entre la espiritualidad y la religión es que justamente la espiritualidad es un ámbito más individual, más personal, mientras que la religión es colectivo, es un sistema compartido. Ahora, la espiritualidad no solamente dice que es conjunto de creencias, sino también de sentimientos profundos que pueden ser religiosos o no. Vamos, otra vez. Vamos a enfocarnos en aquellos sentimientos profundos, característicos de la espiritualidad, que no son religiosos. ¿Cómo pueden ser estos? Vamos a ver. La paz, el propósito de vida, la conexión con los demás, la idea de la vida, la cosmovisión que cada uno de nosotros tenemos acerca de la vida. ¿En qué creemos? Bueno, muchas personas pues, seguirán creyendo en la teoría del huevo, por ejemplo, ¿no? Una teoría famosa que justamente, bueno, esa para su información, fue creada por un sacerdote y después yo creo que fue retomada por muchos teóricos porque les encantó la idea de poder, todos estaban en un huevo, porque esto dice la teoría, y después de que ibas a reencarnar en cada uno de todos nosotros. Entonces realmente no hay diversidad, sino solamente eres tú reencarnando en todas las personas del mundo. Y al final te conviertes en Dios, en un Dios. Bueno, esta es un poquito así en súper resumidas cuentas la teoría del huevo, por solamente mencionar un ejemplo de cómo sería una espiritualidad sin religión, porque la teoría del huevo no es propiamente una religión, es un conjunto de creencias, es parte del conjunto de creencias, ¿no? O otro ejemplo, cuando decimos Dios sí, pero iglesia no. Vamos a ver, es que ni siquiera los cristianos protestantes dicen eso. Dios sí, pero la iglesia no. Ellos tienen sus muchas iglesias.
Vamos, tienen yo creo hasta más iglesias que nosotros los católicos. Eh, pero no desligan a Dios de su iglesia, que viene siendo también su sistema de creencias, su religión. Dios sí, pero la iglesia no. ¿Qué podemos reflexionar acerca de esto? Pues que justamente la gente que predica esto, que reconoce esto, eh, o que se apropia de este dicho, pues son espirituales, sí, porque creen en Dios, mas no son religiosos, porque no tienen una religión. Entonces, ¿quién es Dios para ellos? Bueno, pues dependerá de justamente la cosmovisión que cada quien tenga, de lo que quiera que sea Dios para ellos. Vamos, porque si dices Dios sí, pero iglesia no, entonces ¿quién te está enseñando cómo es Dios? ¿Tus papás? ¿Algunos amigos? ¿Alguna secta? ¿Algún grupo de personas? ¿Un movimiento juvenil, etcétera? ¿Quién es ese Dios en el que tú crees, ¿no? O en la que tú crees, ¿no? Porque vemos que si no está ligada a una iglesia, a una religión, entonces, pues lo más probable es que sea un constructo de ti mismo o de ti misma. Y muchas veces lo que decimos es que si nosotros creamos a un Dios a nuestra medida, pues justamente podemos estar conformes con todo lo que ese Dios nos diga, porque literalmente nosotros somos los jueces, ¿no? Entonces nosotros aceptamos lo que nos conviene y rechazamos lo que nos incomoda cuando creamos a un Dios a nuestra medida. Eso, amigas y amigos, es espiritualidad sin religión. Pero aquí va un punto muy interesante. La mejor espiritualidad que podríamos vivir es aquella que da frutos. ¿Y a qué me refiero con que dé frutos? Pues bueno, muchas veces nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, solos somos estériles, solos no podemos dar frutos, solamente en compañía podemos trabajar para construir algo mejor. Desde una comunidad, bueno, vamos a ver, desde el núcleo de la sociedad, una familia. Si estamos solos, evidentemente no podemos crear familia. Necesitamos por lo menos 2 personas para crear una familia y de distintos sexos. De ese modo damos el primer fruto, que es el hijo, ¿no? Y así se va construyendo una sociedad, una civilización, ¿no? Damos frutos. Igual en una empresa, uno solo es dificilísimo que pueda emprender algo. Vamos, siempre necesita colaboración con los demás, da frutos, tiene resultados. Entonces, estando solos, estamos estériles. Por lo tanto, la mejor espiritualidad es aquella que es compartida, porque da frutos. Y si la espiritualidad la compartimos, pues entonces que se crea una religión, justamente, porque ya no es solamente un conjunto de creencias individuales y sentimientos profundos de una sola persona, sino que pasa a ser ahora un sistema compartido, ese conjunto de creencias, pero colectivo ahora, porque lo estás compartiendo con los demás. Entonces nos daremos cuenta que al final de cuentas, si la espiritualidad es tan solo espiritualidad, pues quizás lógicamente estaremos solos y pues seremos unos asociales, antisociales o probablemente discreparemos de todos, estaremos con posturas distintas a todos los demás y muchas veces no encontraremos puntos en común, no encontraremos nada que compartir, nada que celebrar, las tradiciones mueren, las costumbres también, vamos. Es bueno tener diversidad, nadie está diciendo que no, y qué bueno que hay diversidad. Sería aburridísimo que todos fuéramos uno, que todos fuéramos el mismo, ¿no? Como si fuera la teoría del huevo. Pero tampoco se trata de separarnos, de dividirnos de todos los demás. No, 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 no. Acabamos de ver el ejemplo de la familia, de la sociedad, de la civilización, cómo necesitamos unos de otros para construir cosas mejores. Necesitamos, por lo tanto, del sistema de creencias, ya sea una ideología o una religión. A mí me gusta pensar más que sea una religión, justamente, ¿no? Porque ya hemos visto que la religión, a diferencia de las ideas, te une con algo que trasciende. Vamos, creo que en el bloque pasado no lo expliqué tan bien la diferencia de la ideología con la religión, pero una religión en principio tiene que ser revelada. Eso es lo mejor para que sea una religión, ¿no? El judaísmo, a Abraham le fue revelado,
digamos, pues el mismo Dios, ¿no? Del judaísmo. En el catolicismo fue el mismo Jesucristo que llegó y que dio toda la revelación a partir de lo que ya estaba prescrito con el judaísmo. En el Islam también fue una revelación del ángel a Mohammed, a Mahoma. Y a partir de eso nace el Islam. En otras religiones siempre hay como una intervención divina que te religa, que te une con eso, ¿no? Que une a la humanidad. Entonces es como una respuesta del ser creador de todas las cosas para unirse y tener una relación con nosotros los seres humanos que somos su creación. Vamos, no todas las religiones son así. Yo pienso que una de las características más importantes justamente del cristianismo es como el profeta que anunció la revelación, que digamos instituyó por medio de la humanidad su religión, que es el cristianismo y el catolicismo. El único profeta que se autoproclamó Dios fue Jesús. O sea, en ninguna otra religión vamos a ver eso con los profetas que instituyeron una religión, y siempre podremos decir que esas religiones fueron creadas por humanos, ¿no? O sea, sí, las religiones son creadas por humanos, pero el catolicismo y el cristianismo tienen algo peculiar, que fue literalmente Dios hecho carne. O sea, Dios y el ser humano. Entonces fue como una colaboración, ¿no? Y bien bonito. Bueno, después hablaremos más acerca de esto. A lo que quiero llegar es que justamente la diferencia que hay entre la religión y la ideología es esta, la revelación, ¿no? En la ideología no hay una revelación, sino simplemente, pues, quizás una idea, producto de nuestras reflexiones, nuestros silogismos, nuestros razonamientos, porque observamos, es decir, quizás usamos también el método científico y observamos las cosas que hay fuera. Antes del método científico, pues la simple observación, como los filósofos, y concluimos cosas, que así funciona el mundo, que así funciona la sociedad. Entonces, pues eso es más la ideología, el sistema de ideas que nacen de una persona. No hay como una intervención divina, una revelación de por medio, ¿no? O anterior a eso, mejor dicho. Y bueno, regresando al tema de la espiritualidad, la mejor espiritualidad es aquella que tiene frutos por ser compartida, ¿no? Algunas prácticas espirituales podemos ver que son meditar, rezar, pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música, el arte, leer poesía, prestar atención a la belleza, la gratitud, la fe, la benevolencia, la curación, etcétera. Y bueno, el trabajo también puede convertirse en una práctica espiritual. Al final, todo puede convertirse en una práctica espiritual. Todo lo que hagas, incluso el estudio, las matemáticas, lo más lógico y lo más burdo también. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, nosotros los seres humanos hemos visto en el bloque anterior que somos seres religiosos, pero en este bloque les digo, también somos seres espirituales. Y bueno, creo que esto no es sorpresa, a pesar de que haya dicho oh sorpresa. Es una de nuestras dimensiones más importantes. El alma, la espiritualidad, ¿no? Somos seres biopsicosociales. Espiritual sociales. Bueno, ahí le agregamos el también espiritual. Antes pues, no lo habían agregado, pero yo creo que, como lo hemos dicho en episodios anteriores, vivimos en una sociedad cada vez más espiritual, porque justamente rechazan religión y quieren tener como su propio conjunto de creencias. No se dan cuenta que al todos tener un conjunto de creencias que, bueno, salen los influencers compartiendo este conjunto de creencias, salen los amigos diciendo, no, es que mira, yo creo en esto, y el otro amigo se inspira y dice, wow, yo también quiero creer en esto. No se dan cuenta que están creando una nueva ideología. ¿Y por qué digo ideología y no religión? Porque no ha habido una revelación. No ha habido una revelación. Casi me trabo, perdón. Ya seguro me he trabado muchas veces antes, ¿no? Entonces, se convierte su espiritualidad en una nueva ideología, un sistema de ideas y conjunto de creencias también, que también pueden llevar a generar un sentido de trascendencia, de ánimos, de motivación, como lo veíamos en el bloque anterior, pero que si está desarraigado de algo más profundo, como lo viene siendo una religión,
es muy posible, muy probable que llegue a fracasar también, o que llegue a ser suplantada por otra nueva ideología, porque esto es lo que ha pasado con las ideologías a lo largo de la historia. Por una idea que tiene alguien, nace una idea mejor después que tiene otra persona, y entonces dicen, esta idea es mejor, entonces cambiamos a esta idea. Pues lo mismo con la espiritualidad. ¿Cuál es el problema también de tener una espiritualidad sin religión? Que justamente eres muy cambiante, eres muy líquido. Y por eso vivimos, como diría, no me acuerdo si era Sigmund Bauman o Joseph Miró, uno de esos dos, que vivimos en una sociedad líquida por tantos cambios que están pasando de manera exponencial. Entonces, pues este es el riesgo también de tener una espiritualidad, y por esto decimos hoy en día, pues es que hay una nueva filosofía o hay una nueva religión, el New Age, la nueva era, ¿no? Y para mí el New Age, según lo he investigado un poco, pues es aceptar lo que me conviene, de todas las religiones incluso. Acepto prácticas budistas, acepto prácticas cristianas, católicas, acepto prácticas judías, musulmanas, etcétera, etcétera, y añadiéndole las que yo creo que son necesarias para mi vida, las que me convienen. Entonces por eso decimos, es una onda bien hipiosa y toda la onda, ¿no? O sea, sí, no está mal esa apertura que tenemos hacia todas las religiones. El problema está cuando estás justamente desarraigado de esa revelación, de ese, digamos, linaje que nos mantiene unidos incluso a todos nuestros antepasados, que por lo tanto también dan un sentido histórico a nuestra persona. Nos dan motivos para seguir, nos dan resultados y más importante, que también nos dan muchos frutos, como les digo. Una verdadera espiritualidad es aquella que da muchos frutos, y solamente puede haber frutos si hay realmente colaboración con los demás. Ahora, ¿qué pasaría, ya para ir terminando, si, suplantamos la religión y lo cambiamos todo a una nueva ideología y todos de algún modo increíble nos logramos poner de acuerdo para tener la misma espiritualidad? Pues bueno, puede que sí, compartamos cosas y por compartir demos algunos frutos, pero si realmente había un creador y por lo tanto una revelación que quería que tuviéramos una religión, entonces, ¿no estaríamos acaso corriendo el riesgo de perdernos todos ahora de manera colectiva? Porque justamente estamos desarraigados, ¿no creen? Y bueno, les iba a decir que al terminar este bloque iba a mencionar el testimonio de las personas virtuosas que vivieron su espiritualidad radicalmente. Y estos son los santos de la Iglesia Católica. Algunos quizás podemos mencionar que no sean santos de la Iglesia Católica, sino, por ejemplo, virtuosos de la era de la Iglesia cristiana, ¿no? Martin Luther King, Nelson Mandela, o por allá en India, ¿cómo se llama el Mahatma Gandhi, ¿no? Malala, yo qué sé, Madre Teresa, tantos seres humanos que nos han dado su ejemplo de vivir una espiritualidad radicalmente, pero sin olvidarse de los demás, sin ser individualistas, porque esta es la tentación de querer ser tan espiritual como hoy en día es ser individualistas, y preocuparnos solamente por lo que creemos que es correcto y no ver la necesidad del otro. Y criticamos a los que piensan distinto a nosotros, y por eso surge la cultura de la cancelación también, ¿no? Los santos, la gente que dejó huella en la historia, pues vivieron su espiritualidad radicalmente y contribuyeron mucho a su religión. Les digo, una espiritualidad sin religión no puede subsistir a lo largo de la historia. Siempre va a morir. Y aunque eso sea lo que te haga sentir bien, créeme que a la larga posiblemente será lo que más vacío te va a dejar. Y bueno, esto ha sido todo de Jóvenes Soñadores. No olviden suscribirse a nuestros canales, compartirlos, y nos vemos hasta la próxima. Investiguen mucho, porque yo también, esto es como tarea de todos los días para seguir con estos programas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado, y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará.
jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.